Estamos en el Comal, recuerde 2 horas de información importante y bueno, ya se los veníamos anunciando, tenemos una mesa de análisis, el tema ahorita sin duda es la seguridad, la inseguridad, estas renuncias, estas salidas forzosas que se dieron tanto del fiscal general como del secretario de Seguridad Pública. Y tenemos una cabina muy nutrida aquí en La Caliente y les quiero dar la bienvenida. Empecemos por este lado. Gracias, Reina Aide, por estar presente en este espacio. Buenos días, muchas gracias por invitarme otra vez. Bueno, y pues Daniel Sánchez obviamente está con nosotros, como todos los domingos. Gracias, Daniel. Fernando Oropesa, muy buen día, Fernando. Cintia García, buenos días, saludo a todos los amigos aquí de la mesa y a todo el auditorio del Comal, calientito que va a estar esta mañana, Cintia. Así es, y aquí estamos pues moviéndonos con los micrófonos porque nomás tenemos 3 en esta cabina. Aarón Tapia, pues como todos los domingos también aquí colaborando. Muchas gracias, todo un placer estar aquí en la mesa con los compañeros y amigos. Y bueno, y tenemos a un invitado que por primera vez está aquí en el Comal, a nuestro amigo, compañero, colega, Juan Carlos Zúñiga. ¿Qué tal, Cintia? Muchas gracias por la invitación, es un gusto acompañarles. Así es, periodista de Uniradio y es un gusto tenerte aquí. Vamos a iniciar con Reina, porque primero las damas vamos a decir, bueno, ¿sería esta salida una renuncia de estos 2 funcionarios? ¿O se les pedirían la renuncia? Porque la renuncia, ahí está el papel, ¿no? Ellos no pueden alegar que no renunciaron, porque por ahí ya estuvo circulando este papel, pero ¿los renunciaron o renunciaron? Bueno, pues eso lo sabe la gobernadora y lo saben ellos estrictamente. Yo tengo en el caso del fiscal, pareciera más bien que él renunció, pero cualquiera de las 2 formas, qué bueno que se fueron los 2, porque definitivamente en estos 3 años nunca habían hecho un clic, nunca habían pensado en el ciudadano, estaban con demasiadas patadas bajo la mesa y no creo que no hicieron un bien a los sonorenses. Creo que la gobernadora se mueve por afectos y desde ese punto yo creo que pensó, no creo que haya pedido, específicamente el fiscal, que es su amigo, no creo que haya sido quien se la pidió, pero eso pasa a segundo término. Lo importante es que ya no están y la gobernadora tiene una oportunidad de poner a gente que realmente piense en el sonorense y que realmente imparta justicia y que realmente procure la justicia y que realmente prevenga la inseguridad pública en Sonora. Pues en teoría no le toca a la gobernadora, ¿eh? En teoría y en la ley no le toca a la gobernadora poner fiscal, ¿no? Le toca al Congreso del Estado. Bueno, le toca bueno, qué bueno, sí, mejor. Al Congreso del Estado. Sabes que sí es cierto, tienes razón. Consejo, ¿no? Le toca el Congreso del Estado le toca proponerlo, define ¿no? 5 nombres, los valida el Consejo Consultivo de Seguridad Pública, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, el Consejo de Seguridad Pública propone una terna. Y de la terna la gobernadora la manda al Congreso. Sí, tienes razón, con las nuevas, con la creación de la ley de la Fiscalía, estamos hablando de la ley 180, que es donde viene, y en el artículo 18, donde viene ahí los lineamientos de cómo se va a elegir al nuevo fiscal. Y en Seguridad Pública, en teoría, también es el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública el que propone una terna a la gobernadora, y la gobernadora de ahí propone el secretario de Seguridad. Pues eso es mucho mejor, ¿no? Porque la gobernadora en los últimos 3 años realmente ha nadado. Y me metí, perdone. No, sí. Está bien. De hecho, ahorita vamos con el procedimiento. Qué bueno que me corriges. Vamos ahorita con el procedimiento. Ahorita vamos a ver, bueno, por lo pronto el auditorio de aquí del Comal está celebrando el hecho de que ya no estén estos funcionarios, porque ahorita tú citabas algo muy importante, Reina, que se sabía, era más que obvio, que había una pugna interna entre estos 2 funcionarios y que esa pugna hacía que más difícil se llevara a cabo un acuerdo y pudieran trabajar en conjunto. Daniel, ¿tú qué opinas o qué piensas? ¿Que renunciaron o los renunciaron a estos funcionarios? No, pues es evidente que hay renuncia porque hay un documento que ya fueron mostrados donde te da su renuncia, la del fiscal al Congreso de Sonora, que le tocaría designar de nuevo, y la del titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública al Ejecutivo, porque es como corresponde según las leyes. Pero aquí lo que quisiera abonar es algo que hemos venido comentando en otros espacios, ¿no? La nueva administración de la gobernadora Claudia Pavlovich y la nueva administración federal entran en un contexto de cambios, no solamente en lo local, sino en lo federal. Está un nuevo sistema de justicia penal que pues da muchas garantías a los delincuentes,
También está pues esta situación de la legalización de la marihuana en Estados Unidos y del incremento del consumo del cristal en Estados Unidos y del fentanil, dos drogas que uno de los mayores pasos que tienen es por Sonora y por toda la franja fronteriza, pero muy en específico por Sonora, y pues ante el cambio en el mercado de las drogas, de la marihuana por el fentanil y el cristal, pues está también pues el cómo hay grupos de la delincuencia organizada que se han fortalecido en capacidad económica y en capacidad de armas de una manera impresionante, y eso se vio en Guaymas. Guaymas, y lo vimos ayer que estuvimos reporteando el tema en Guaymas, nos decían el tema de por qué el grupo de operaciones tácticas, el grupo de élite de la policía de Guaymas fue rebasado de esa manera impresionante por los criminales, es por la capacidad de fuego que tenían, porque los tomaron a mansalva, los tomaron por sorpresa y la capacidad de fuego era superior. Hace unos días el presidente Enrique Peña Nieto en la ONU da un mensaje sobre el tráfico de armas. Al día siguiente se detiene una persona cruzando armas, un arsenal muy importante desde Estados Unidos hacia Sonora justamente. Entonces, en ese sentido, los temas de ahorita de alto impacto de delincuencia corresponden a la federación. Los estados se han visto rebasados y hasta esto tienen que entrarle a la federación, y ahí es ahí donde entra la polémica y donde el licenciado ha abonado mucho con eso, el tema del papel que juegan las Fuerzas Armadas, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal para la atención de este caso. Lo que sucedió en Guaymas, que Guaymas supuestamente desde los hechos del 28 de julio estaba sitiado por fuerzas federales, vimos cómo las policías municipales estaban solas al momento del ataque en pleno centro de la ciudad a las 12 del mediodía. No había fuerzas federales ahí para hacer eso. Incluso ayer que estuvimos en el funeral, y que en uno de los momentos estuvo muy tenso en el funeral porque se reportaron personas armadas en las inmediaciones, solamente vimos corporaciones municipales. Estaban los municipales, sí, muchos agentes de la policía municipal en los hospitales donde estaban las gentes heridas, mucha gente de la policía municipal en lo que es la funeraria, mucha gente de policía municipal cuando fuimos a los homenajes y en los velorios, pero poca fuerza federal, cuando se supone que siendo Guaymas un puerto debería haber estado la Marina Armada de México, la Gendarmería desde el 28 de julio que desaparecieron estos 3 jóvenes, y la verdad no se ve. El gobierno federal está desdibujado desde hace mucho, y creo que el estado de Sonora le urge la atención de verdad, esa coordinación de la que tanto hablan le urge de verdad, y más ahora que pues prácticamente la Fiscalía y la Policía Estatal de Seguridad Pública pues van a estar acéfalas en lo que se toman las decisiones de carácter político, donde hemos visto un Congreso que realmente ha sido también motivo de mofa. El Congreso parece un circo, el Congreso falta mucha capacidad, y en el Congreso es donde se van a tener que tomar las decisiones, donde se van a tener que dar una negociación. Yo creo que ahorita el tema prioritario del Congreso de Sonora, que han dejado muchos temas prioritarios así, ¿no?, a un lado, ¿no? El tema de comisiones, el tema también, amigo, de cuentas públicas. Cuentas públicas está pendiente, después viene presupuesto, pero dentro de esto yo creo que sí tendrían que dejar todo de lado y abocarse a tomar decisiones, que la federación va a estar igual de acéfala hasta el próximo 1 de diciembre. Entonces, en ese sentido, que se apuren, porque los sonorenses nos urge que haya cabeza en seguridad pública para garantizar la seguridad de los ciudadanos, que estamos realmente a merced ahorita, ¿no? Muy bien, pues vamos contigo, Fernando, porque nos está ganando el tiempo. Bueno, Fernando, fue un momento muy, digamos, imprudente en el que se presentan estas renuncias, porque el tema de la inseguridad en nuestro estado y concretamente Guaymas, Ciudad Obregón, Hermosillo, el jueves antepasado tuvimos un jueves rojo aquí, ayer el policía, que también aquí tuvimos un hecho, el viernes un hecho violento, y bueno, y si nos vamos a las estadísticas, tanto Obregón, Guaymas y Hermosillo van a la alza, y no se diga homicidios, robos y demás, no se da en un momento muy, digamos, ingrato, pero hay quienes, insisto, siguen celebrando la salida de estos 2 funcionarios. Bueno, Cintia, yo creo que esta renuncia de estos 2 funcionarios, una esperada, ya la del secretario de Seguridad Pública. Porque se hablaba desde hace mucho, ¿no? Era de los que sonaba, ¿no? Así necesaria, más que... Como el Garreleón, ¿no? Al conito lo corrían cada semana, como aquel caballo del famoso del autódromo aquí en Hermosillo, y la sorpresa es la renuncia del señor fiscal, Rodolfo Montes de Oca, que se había escrito mucho y se había criticado, que lo había puesto, había sido una imposición de la gobernadora para
brindarle su 7º año, etcétera, bola de cosas que a veces los opinócratas y opinólogos pues decimos muchas cosas, pero la verdad que en gobierno y más en una posición de seguridad pública, pues es muy difícil asegurar que tú le dices a un funcionario, pues fírmame 9 años que me voy a quedar aquí, y te lo va a firmar encantado de la vida, pero es desgastante el ejercicio. Esta espiral de violencia que se presenta, pues llega en un mal momento para la gobernadora, porque está a 15 días de presentar su informe de gobierno, lo tiene que ir a presentar al Congreso también. La situación que se verá en el Congreso, que ha mostrado, pues yo creo que todos los espectáculos que hemos visto, un partido que se dice progresista llevando porristas a decirle joto a un legislador de su misma clica, ahora sí podríamos decir, de su mismo grupo, coaligados, pues ese tipo de expresiones tan corrientes y homofóbicas incluso, que deberían de ser perseguidas, ¿no? Pues ese es el nivel que estamos viendo rupestre, ¿no? Diputados que dicen sí, voto a favor, y luego se pegan la reversa, ¿no? Como el caso del diputado del Verde Ecologista, que eso nos viene a decir también, Cintia, de que el Verde Ecologista está a 2 minutos de irse con Morena. Pero bueno, ya nos estamos yendo a otro lado. La cuestión del timing de que se da esta renuncia, cuando detienen a un señor que es de los malos de Malolandia, ahí en el Boulevard Progreso, ¿no? En una situación, y horas después se presenta esta renuncia, o les pidieron la renuncia. A mí me gustaría saber qué tanto está pasando, cuáles fueron esos motivos. Y la renuncia estaba fechada del día jueves, ¿no? Y conocimos, por lo menos aquí, los periodistas de Hermosillo, de Sonora, conocimos que fue el viernes la renuncia, pero estaba fechada del jueves, según el documento que estuvo circulando, ¿no? Y luego se da un desafortunado ahí, vimos ayer en la tarde, yo me estaba riendo cómo suben, me encontré al licenciado Adolfo García Morales aquí en el Cusco. No, y lo que hubo antes, yo no sé si vieron un tuit bastante desafortunado. Que están ahí en el C5, el subsecretario, el encargado de despacho ahora ahí, ¿no? Sí, del licenciado, no estamos en vivo. Adolfo García Morales tuiteó el viernes a las 4:33, para quienes cobardemente denostan a mi persona, les digo, me siento muy satisfecho porque he trabajado con probidad, empeño y convicción. Sé que afecto intereses, sobre todo a quienes deben de cumplir con su responsabilidad y no lo hacen, decía. Eso lo puso a las 4:33 y más tarde nos enteramos de que había renunciado, ¿no? Si lees con cuidado el documento de renuncia del señor fiscal Montes de Oca, pues yo lo veo en un sentido de que se va enojado, ¿no? Se va enchilado Rodolfo, entonces se va porque no se quería ir. O no se quería ir, yo no tengo esa información, ¿no? Pero a mí me gustaría saber más de esa situación. Tenemos que irnos a una pausa porque si no nos corta. Juan Carlos Zúñiga está también en esta mesa. A ver, Juan Carlos, ¿qué opinión nos puedes dar de todo lo que se está suscitando? Tú ahora en tu columna en El Imparcial, pues hablabas del procedimiento para elegir al nuevo fiscal. Sí, de hecho el tema va a estar ahora en el Congreso del Estado, los ojos puestos en el Congreso del Estado, y lo que advierto yo en la columna esta mañana es que el antecedente inmediato en el Congreso fue que en el primer tema fuerte, que fue el tema de los nombramientos, se resquebrajó la coalición Juntos Haremos Historia. Entonces, para que el Congreso defina 5 nombres en un periodo de 20 días a partir de la ausencia del fiscal general, necesita votarla con 2/3 partes. La coalición no tendrá esas 2/3 partes, o por lo menos es lo que quedó, el antecedente, es lo que ¿no? quedó ya visto con lo que vimos con los 2 votos en contra de los... Esa es la primera señal de alerta que yo ubico. La segunda señal de alerta es el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que tiene que validar esos 5 nombres para después pasárselos a la gobernadora del estado, y también tendrá que proponer 3 nombres para seguridad pública. Recordemos que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública propuso a Ernesto Munro, propuso a Adolfo García Morales. El Consejo de Seguridad Pública propuso a Carlos Navarro Zúguich, a Guillermo Padres, y le propuso a este mismo consejo a Rodolfo Montes de Oca. Es decir, el consejo ha propuesto lo que los gobernadores en turno han deseado. Entonces veremos... ¿Cómo funcionan los consejos? Sí,
Y bueno, el antecedente de 2007, que en un proceso poco transparente y desaseado propone a Odrasir Espinosa como fiscal anticorrupción y a Chirinos, que aunque me sigue pareciendo como que era una terna de broma, sí, como fiscal de delitos electorales. Entonces, Jorge Cons es el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y lo integran una serie de empresarios y representantes de organizaciones empresariales. Entonces, los ojos puestos en ambos entes. El proceso es de equilibrios en la teoría, en donde tiene que participar el Poder Legislativo, el Consejo Ciudadano y el Poder Ejecutivo. Es decir, se supone que debe haber negociación entre los tres poderes, pero yo veo que va a estar muy complicado en el tema del fiscal. Así es, el tema del fiscal va a estar muy complicado y es el tema pues que viene, y también aún pudiera suceder algo en el Congreso con que esas reformas que fueron aprobadas en agosto, todavía pudiéramos tener sorpresas con respecto a eso. A lo mejor la elección del próximo fiscal no se lleva de esa manera. En política todo puede suceder y pues pudiéramos tener alguna sorpresa al respecto. Aarón Tapia. Bien, bueno, como dice Juan Carlos, ¿no? Creo que aquí la clave va a estar por ahí en la designación, ¿no?, del nuevo fiscal en el Consejo Consultivo Ciudadano, que ha servido para tres cosas: ser avaladores del sistema y bueno, para una nada más, ¿no? Jorge Cons, por ejemplo, que preside este Consejo Consultivo Ciudadano, pues está en la Junta de Agua, anda metido en todos los consejos consultivos y todo con los mismos resultados, ¿no? O sea, es lo mismo avalar las decisiones gubernamentales. Bueno, en fin, yo quisiera, más allá de centrarme en hablar de quién va a llegar o quiénes serán los elegidos, y hablar seguir con esta narrativa muy infundada por el estado de buenos y malos y policías y ladrones. Quisiera ver un poquito más allá del fondo, ¿no? Porque otra vez la opinión pública deja de lado la violencia sistemática y sintomática institucional, con abandonos de políticas públicas en desarrollo social, en acceso a la educación, en los derechos más básicos del ser humano, alimentación, en fin, que provoca este caldo de cultivo para engrosar el recurso humano, pues no engrosar a estas organizaciones de delincuencia. Y cuando hablo de delincuencia organizada, no solamente estoy hablando de narcotraficantes, de secuestradores, hay una mafia política que de ahí deviene todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser de fondo? No es quién vaya a llegar, si vamos a tener un procurador, como muchas veces se juzga, fiscal, perdón, y un secretario de Seguridad Pública, que muchas veces se juzga a estos cargos como muy buenos porque dicen negociaron muy bien y hubo, entre comillas, paz, ¿no? Entre la sociedad, no hubo estos espectaculares, entre comillas, también pues masacres, la matanza de policías. Y si es así, pues bueno, estamos viendo la superficialidad nada más, porque al menor desajuste vuelve a suceder lo mismo. Entonces, no estamos viendo las cosas de fondo, y aquí lo que es de fondo creo que va a tener que venir, va a bajar desde lo federal hacia todo lo quien tiene los recursos humanos y materiales como para poder dar un giro, ¿no? Y claro, no va a ser de 1, 2, 3 años, ¿no? Es un trabajo que se tiene que venir, a mí me da una cierta confianza, y no me gusta mucho hablar de esperanza porque lo relaciono mucho con la fe, y como no soy muy creyente de esos temas, pero bueno, me da una cierta esperanza el nombramiento de Santiago Nieto en la unidad de investigación financiera, ¿no? Santiago Nieto, hay que recordar, era el fiscal de la FEPADE, donde mafiosamente fue destituido por investigar el caso Odebrecht, un tipo que pues no se amedrenta, ¿no? Y lo interesante es aquí, ¿no? Si tú sigues, como dicen los gringos, follow the money, ahí es donde está el atractivo de la delincuencia organizada, es el recurso económico. Y si tú no golpeas ahí, como hemos visto espectaculares detenciones de los capos, y parece que ellos hacen todo, ¿no? Que son los ingenieros financieros, que no tienen un acompañamiento, pues. Entonces no hay, el efecto sigue siendo el mismo, incluso se recrudece, ¿no?, la violencia, porque se pelean el liderazgo de cierta organización. Entonces,
creo que esto tiene que venir mucho más de fondo. Creo que se tiene que empezar a crear y a ejecutar políticas públicas enfocadas en un verdadero desarrollo social, empezar por ahí. Por supuesto, esto tiene que venir ahora con la seguridad pública que va a venir a dirigir Alfonso Durazo. Tiene que haber un cambio de esquema también, ya no se puede estar a balazos, pues no, nada más. Entonces creo que por ahí debería de ser el enfoque. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es el cambio que tiene que haber? ¿No? Porque si se sigue haciendo lo mismo, pues no esperemos resultados diferentes. Así es. Bueno, y continuamos al auditorio que apenas nos está sintonizando. Le recordamos que tenemos una mesa de análisis con el tema de la seguridad, con el tema de la inseguridad y estos cambios de funcionarios que hubo el viernes y bueno, apenas las renuncias porque todavía no tenemos, se quedaron los encargados de despacho. Reina, ya suenan nombres, se estaban dando a conocer periodísticamente nombres de quienes pudieran ocupar estos cargos, tanto el de seguridad pública como el del fiscal general. Sí, ay no sé, me oigo bien ahí porque sí, de te repente oyes tengo bien. La voz muy bien. Antes que yo mencionaba el otro día, independientemente de los nombres que se mencionan, no me quisiera meter mucho en dimes y diretes o en especular en ese punto, porque finalmente para mí lo más importante es la cabeza. Y si Sonora no tiene una cabeza que gobierne, si la gobernadora no asume su responsabilidad constitucional, porque la Constitución de Sonora le obliga a brindar seguridad, educación y sobre todo seguridad pública a los sonorenses. Ella fue electa para eso. Entonces la Constitución se lo marca muy bien. Efectivamente la teoría constitucional, no sé, no soy abogada, ella es abogada y como abogada debería de saber que los ciudadanos han dejado sus libertades, rehusan sus libertades y se las dan el control al Estado. Pero no son ni capaces de crear una fiscalía anticorrupción sí, dentro de un marco constitucional, imagínate. No, pero es responsabilidad de ella, sí, y claro, debe de incurrir en alguna ilegalidad o en alguna responsabilidad, incluso se le debe ¿cómo se dice? Sancionar por la irresponsabilidad que tiene. Son 3 años en que ha omitido su función en el sur de Sonora, en Cajeme, y tú le escuchas hablar ahora y habla Guaymas Hermosillo y viene con frases como ya me preocupé cuando ocurre el asesinato de los Lagos. Por favor, 3 años después se está preocupando apenas por la inseguridad, por la violencia que está generando este sistema. Y otro punto muy claro, la gobernadora se está escudando en que es delito federal, ya lo dijo en una entrevista que me parece muy lamentable porque ella es gobernadora y es abogada principalmente y sabe perfectamente que efectivamente es una obligación federal el combate a la delincuencia organizada, al narcotráfico y etcétera. Pero los delitos que derivan de estas acciones son del fuero común y a ella le corresponde investigar los homicidios y mantener la seguridad en la entidad. Entonces no es, o sea, me parece muy lamentable que salga con que es federal, es de esto, y que diga, ya le pedí, y luego sale con otra cosa, le pedí a Andrés Manuel que ponga atención aquí. Por favor, el señor todavía no entra y no le ha pedido siquiera a Peña Nieto, que es al que le debería de decir que haga algo aquí, es de su mismo partido, debería de tener una entrada mejor. Entonces se la ha llevado en un gobierno de simulación y lamentablemente para los sonorenses es muy preocupante, independientemente de quién llegue. Si estas dos personas no tienen el aval principal de la gobernadora, que es la principal responsable de mantener la seguridad, y como verás, tenía la frase específica, se ha limitado a Guaymas y Hermosillo, pero dice la ley, velar por la conservación del orden, la tranquilidad y la seguridad, procurando que sea compartido y equilibrado entre los centros urbanos y rurales. Se está preocupando hasta que la violencia llegó a Hermosillo, pero no ha visto todo lo que pasa en San Luis Río Colorado, o sea, no ha visto lo que pasa en Obregón, no se ha pronunciado por eso, no ha actuado en consecuencia, ni en eso, ni en Nogales, ni en San Luis, mucho menos en Guatabampo, en Echojoa, en los lugares más alejados de la ciudad. Y ahora otra cosa muy lamentable, que ayer empezó su campaña de tercer informe. O sea, ¿qué está informando? O sea,
No, por favor, pero bueno, eso ya sería yo quisiera ver exactamente el día 13 qué es lo que va a informar, porque en esto definitivamente nos ha quedado mucho a deber, se está pareciendo muchísimo al anterior gobierno, donde no hay control, donde no hay una cabeza que se diga, ¿quién está gobernando aquí? O sea, 2 funcionarios le tiran la chamba en plena crisis, los renunciaron o no, yo creo que fueron ellos los que tiraron el trabajo al no ver pienso que si pones a 2 funcionarios en un puesto muy, muy delicado, porque es la Procuraduría y es la Secretaría de Seguridad Pública, la responsabilidad es muy grande, aunque sea Sonora, como ella dice y se ufana, de que es el menos violento de la frontera. Si pones a esos funcionarios, pero no les das el respaldo para que actúen, para que se muevan, para que respondan, independientemente de quién ponga, va a haber no va a haber un resultado. A mí me parece muy preocupante para los sonorenses que esto no le funcione y pues sigamos otros 3 años en el limbo, que siga cortando listones, que siga viajando, que siga haciendo cosas que para los ciudadanos no les dejan, a los sonorenses no nos dejan nada, ninguna, y nosotros nos mantenemos los ciudadanos. Ahorita, ayer, en el sondeo que yo hacía entre ciudadanos, hay miedo, hay temor, no salgan a la calle, los mismos policías te recomiendan no salgan, si no tienen nada que hacer en la calle no salgas, o sea, están creando, puede ser que sea una especie de psicosis, pero el ciudadano ha tenido que tomar, ¿cómo se dice?, sus propias precauciones, porque ni siquiera hay un estado que venga y te diga, ciudadanos, está pasando esto, y cada quien tome sus precauciones, cada quien sabe cómo cuidarse. No, son los mismos ciudadanos quienes están cuidando. Ahora el internet, las redes de WhatsApp son los que han ayudado a que se compartan métodos de seguridad que uno pudiera tener. Y otro punto importante, la Fiscalía había dejado de informar. Entonces estamos en un mar de especulaciones. Hasta el día de hoy no han mandado una versión oficial de lo que está pasando. Ni hay versión oficial de los hechos en Guaymas, ni hay versión oficial de lo que ha pasado en Hermosillo. No hay un boletín. El boletín último que yo tengo es de la renuncia del fiscal. Y todos los demás, los hechos sangrientos, los hechos violentos, la inseguridad en las calles, en tus casas, las ejecuciones a plena luz, en horario escolar, junto a escuelas, los ha tratado de minimizar o de esconderlos, o decir son fake news. O sea, ya no sabemos quién promueve eso aparte de lo político, ¿no? Pero el punto para mí es ese. Es que nos tenemos que ir a la pausa y es momento del corte, porque si no nos va a cortar Armando. Vamos a continuar, Daniel. Me quedé con el comentario, ahorita comentaban de la MIC que no ha informado, es que le corresponde a la federación. Es la federación la que debe informar siempre que son delitos de alto impacto y que tienen que ver con delincuencia organizada. En cuanto se mete la delincuencia organizada, una ejecución le corresponde, un muerto, un homicidio le corresponde al Estado. Sí, pero es un homicidio doloso y ahí hay delincuencia organizada y hay armas de uso exclusivo del ejército. Y eso lo sabe la gobernadora, en ese momento, automáticamente se vuelve tema de la federación. Bueno, lo debería saber. A lo que iba también es que el próximo secretario de Seguridad Pública a nivel federal será un sonorense. Y este sonorense, secretario de Seguridad Pública, también en el papel es el jefe político de quienes están representados en el Congreso y quienes tendrán que llegar a los acuerdos para lograr que la designación del próximo procurador de justicia de nuestro estado. El tema en el del Congreso y de seguridad es muy importante porque fue el tema más tocado en las pasadas elecciones y en ese sentido debe ser. Cintia, yo lo que también quería abonar es que desde que el inicio de las nuevas administraciones y los días anteriores, el mes de septiembre fue uno de los meses más violentos en Cajeme, el más violento en 4 años, y también en Hermosillo el más violento. Y recordemos que según INEGI 2017 fue de los 50 municipios pues más violentos, tanto Cajeme como Guaymas, ¿no? Y no quiero pensar cómo va a salir este 2018, que tanto Cajeme como Guaymas y Hermosillo pues han estado rebasados por la estadística que llevamos como trabajadores de los medios de comunicación. Hay que recordar que en septiembre fueron los meses más violentos, pero en septiembre también había mucha indecisión en cuanto a las decisiones de carácter político para el nuevo comisario de Hermosillo. Ahí la propia alcaldesa reconoció, cuando tenía un comité ciudadano que iba a elegir al próximo comisario de seguridad pública, dijo, vamos a hacer a un lado a este comité ciudadano para no vulnerar su seguridad y vamos a tomar una decisión. Ya se tomó, Campalastra se apellida quien será el próximo comisario de seguridad pública, pero que ya fue.
que ya fue, por cierto, ya fue en pasadas administraciones, y que por cierto... Con María Dolores del Río no, fue, ¿no? No fue con Burques, ¿qué no? Según yo, con María Dolores del Río fue. Pero bueno, con María Dolores. Cintia, pero sí hay que hacer mucho hincapié en esta parte. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal está para delitos del fuero común. La Secretaría Estatal de Seguridad Pública y la corporación que ellos manejan es una corporación subsidiaria, le llaman ellos. ¿Qué es subsidiario? Ellos llegan a ayudar en los temas, a resolver temas del fuero común, a hacer temas de vigilancia y de prevención, pero también llegan para subsidiar cuando los temas federales. Estos temas de alto impacto que hemos estado viendo, la muerte de policías, la muerte de civiles por grupos de la delincuencia organizada, con armas de uso exclusivo del ejército, los tiene que atender la federación y han dejado mucho que desear. Cintia, si la federación hiciera bien su chamba en eso, las autoridades estatales, municipales, pudieran abocarse a los temas de preventivo, los temas de robo, que son los que más aquejan a la sociedad. A la sociedad, afortunadamente, todavía no nos tocan en Hermosillo como lo ha tocado en Obregón, con el tema del Uber, con el tema de algunos inocentes que cayeron a balas en enfrentamientos. En Hermosillo lo que más nos aqueja son los robos. En Hermosillo lo que más nos aquejan los asaltos, y las autoridades municipales, las autoridades estatales podrían abocarse a esto si la federación le entrara con todo al tema del narcotráfico, un tema que está quejando a todo el país y que ahorita que están los tiempos de cambio, pues ha sido bastante rebasadas las autoridades a nivel estatal y federal. Cintia, el próximo secretario es de Sonora, creo que ese podría ser una buena noticia si en el Congreso se toman las decisiones como jefe político que es de todos los de Morena, y si se ponen de acuerdo y pronto eligen a un procurador a la altura del reto que tenemos ahorita en nuestro estado. Muy bien, vamos Fernando, porque el tiempo nos gana. Bueno, Cintia, yo quisiera entrar ya más que analizar, vamos a ver lo que viene, ¿no? Vamos a ver cuáles son los dados de las cartas de la gobernadora para seguridad pública. Yo me iría por el señor Clausen Enrique, el señor Miguel Pompa. Pues dicen que desde hace rato él quiere ser el secretario de Seguridad Pública, ¿no? Según tengo entendido. Ernesto el Pato de Lucas. No, hombre, no. También. Entonces, no hagan eso. Y por el lado de la fiscalía, pues ojo, apunten estos nombres: Daniel Núñez Santos, el señor Raúl Guillén López, el que implementó el sistema de justicia penal. Y es que tampoco se trata de consolar a quienes hayan perdido una elección, sí, o se a trata quienes de capacidades, ¿no? Así Oscar López Bucovich, y honestidad muy importante, porque están el señor Iván Jaimes, y también está sonando el señor Wenceslao Cota, que ya la raza ya de Chunga dice que por su edad y su experiencia, pues y su deseo de cambiar las cosas, pues a lo mejor puede resolver el robo que le hicieron a su departamento la semana pasada ahí enseguida de Los Lagos. Tiene un complejo de departamentos ahí, les pegaron a Roberto ahí, entonces a ver ahora si como procurador pues puede resolverlo. Como fiscal general, perdón, y pues y va por su cuarta pensión, a lo mejor en un descuido y le entramos ahí, ¿no? Con el señor Wenceslao Cota, ¿no? Muy bien. Entonces esa es la baraja que tiene la gobernadora a través que será sometido, como dijo el señor Juan Carlos Zúñiga, a los famosos consejos ciudadanos. Y en el Congreso, que se va a poner muy bueno, Cintia García, porque ha estado más emocionante que una pelea del Canelo Álvarez, han estado las sesiones del Congreso del Estado. Ahí es donde está la farsa. Ella da los nombres y los escogen el Consejo Ciudadano, entre comillas, y finalmente queda el que la gobernadora quiere, y finalmente nos vamos a quedar 3 años igual. O sea, así vamos a terminar. Juan Carlos Zúñiga, ahorita nos hablabas de cómo va a ser el procedimiento ahí en el Congreso del Estado. Sabemos cómo está el Congreso del Estado, sabemos cómo están divididos, porque no han podido ni siquiera integrarse quienes van a ser el oficial mayor, si se va a quedar los que ya están, etcétera. ¿Qué crees que es lo que se vaya a ver ahí, y si se vaya a tener que dar una negociación, porque vienen temas que ahorita tocaban, cuenta pública, vienen temas importantes, presupuesto y demás? Sí, pues mira, la coalición Juntos Haremos Historia en teoría tiene los votos, tiene 21 votos, más Dolores del Río, que votó junto con Morena en la vez pasada. Tendría los votos en teoría para sacar una lista de 5 aspirantes a la Fiscalía General de Justicia, que tiene que someter al Consejo Ciudadano. Pero pues vamos a ver, ¿mande? La mayoría simple. Los 22, son 22 votos. 3 cuartos, okay. Sí, de votación. Sí, 22 votos. O sea, la coalición son 21, más 1 de Dolores, son 22. Pero vimos en la pasada sesión del Congreso que el Partido del Trabajo no votó junto con la coalición los nombramientos del
de Morena, los que propuso Morena. Entonces, ¿el PES también se abrió? Sí, pero en la votación, pues sí. En la votación del martes, ¿no? En la votación del martes sí votó con Morena. Entonces, yo pienso que el Congreso tendrá que buscar una lista de perfiles en un punto medio, que no sean muy de la gobernadora y que no sean muy de Morena. Yo creo que lo más sano sería algún perfil académico, algún jurista respetado, algún investigador de la universidad, alguna persona que ande por ahí con una carrera quizá judicial o con una carrera como litigante o como defensor de los derechos humanos, etcétera, etcétera, un punto medio. Porque no creo que pase en el Congreso una lista de nombres muy apegados a la gobernadora, ni creo que vaya a pasar una lista de algún fiscal a modo de Morena. Entonces tendrán que buscar el justo medio. El punto medio. Veo muy complicado el debate. Si se atora, la misma ley le da facultades a la gobernadora de nombrar provisionalmente un fiscal en tanto el Congreso se pone de acuerdo. Que creemos si que eso llegara a pasar, ¿no? Hay quienes dicen que ya metió la cuchara Morena para que se fueran estos dos funcionarios, ¿no? Pero bueno, son especulaciones nomás. Ahora también hay que recordar que el nuevo fiscal tendrá facultades de remover al fiscal anticorrupción y al de delitos electorales. Y es lo que salió a flote a raíz de estas dos renuncias. ¿Qué va a pasar con el fiscal anticorrupción, no? Es lo que se mencionaba en redes sociales, y los subfiscales también, ¿no? Sí, porque el único que tiene la capacidad de remover a un fiscal anticorrupción y delitos electorales es el fiscal general. Entonces creo que también ese tema estará en la negociación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Puede tardar esto entre 50 y 60 días si se respetan los términos. Entre 50 y 60 días. Muy bien. Bueno, continuemos, Aaron. Ojalá que el titular sea un policía y no un policía político. Así es. O sea, no un perfil Gutiérrez Barrios. Ojalá que el nuevo secretario de Seguridad Pública sea un policía. Y se podrá, porque siempre se buscan los intereses políticos. Porque me parece que Claudio sería un policía político. ¿Quién más estaba sonando? Miguel Pompa sería un policía político. Ernesto de Lucas, pues poquito se pudiera moderar un poco, pudiera estar más ya tiene la experiencia, ¿no? Sí, pero policía político me refiero. Pero ¿cómo fue en esa experiencia? Habría que recordar. A utilizar la institución para perseguir a opositores, a utilizar la institución para espiar, a utilizar la institución para objetivos no meramente vinculados a la seguridad pública. Como se estaba utilizando. O sea, a la Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Así es. Bueno, continuamos. Aarón Tapia. Bueno, no, yo sí difiero. Yo creo que no debe de ser un policía ni político ni policía de carrera judicial o como se le llame en seguridad pública. Yo creo que tiene que ir más enfocado a alguien que verdaderamente sepa de la estrategia de lo que es una prevención, y la prevención no es a punta de madrazos, a balazos. Hay alguien experto en temas de derechos humanos. Aquí nos está grabando el licenciado. Bueno, pero creo que por ahí sería, es que el enfoque tiene que cambiar, o sea, cada vez es lo mismo, se ejerce lo mismo y los resultados siguen siendo lo mismo, y cada cierto periodo se desata una ola de violencia, volvemos a lo mismo, el más capacitado, el que tenga una carrera judicial, un policía, bueno, y la cosa de fondo pues no sigue ahí, pues no, vuelvo a lo mismo. Si vamos a juzgar un buen resultado por un fiscal que sepa negociar, como dicen, con los cárteles, pues ya estamos jodidos, seguimos lo mismo. Es que al menor desquebrajamiento empieza el desorden otra vez. Sí, pero se necesita alguien que sepa lidiar con todo lo que va a lidiar. No, pues claro que se necesita porque ahorita al parecer está... Bueno, mira, te doy el ejemplo, por ejemplo, con el caso de Alfonso Durazo. Creo que ese perfil, por más que se le quiera tachar que no tiene experiencia en seguridad, que no es policía, que no tiene una carrera judicial, pero sabe de gobernabilidad y tiene los celos. Mira, y te estoy hablando, no es tanto de mi devoción, pero hay que reconocerle lo que el tipo donde tiene experiencia, donde tiene el colmillo. Y yo creo que aquí lo que se necesita
es una astucia y de gobernabilidad, de jalarlos. Sí, los países, mira, los más desarrollados o los que la han salido del hoyo, acá el licenciado conoce muy bien el caso Colombia, pues son civiles, no son precisamente policías. Los ministros de la Defensa Nacional son civiles. O sea, y aquí seguimos enclaustrados en la cuarta, ¿cómo le dicen? Región 4, con las mismas dosis, los mismos elixires que no funcionan y siguen dando los mismos resultados. Ahora, yo preguntaría también, fíjate, nomás para darte una idea de cómo la situación es tan compleja y no se trata de poner y cambiar nombres o personajes. Según el Instituto de Acción Ciudadana, que lo preside el doctor Buscaglia, que es auspiciado por la ONU, México es el cuarto país en el mundo, después de China, Rusia y Nigeria, en ese orden, que más dinero de la delincuencia organizada entra en las estructuras de gobierno y los partidos. Por ejemplo, en sus estudios dice que el 90% en elecciones, en tiempos electorales, el 90% que le entra a los partidos es dinero de la delincuencia organizada. Y repito, no solamente estoy hablando, cuando me refiero a delincuencia organizada, no solamente son narcotraficantes, secuestradores, no, están esos de élite, de fachada empresarial y mafia política que está ahí. Entonces, creo que esto se tiene que irse más de fondo y cambiar también el chip, las policías, cómo se tiene que estar, porque por ejemplo, se habla de, bueno, si llega a la cabeza es muy importante, por supuesto que sí es importante, pero si los mandos medios siguen siendo los mismos, que vienen fiscales, vienen y se van, comisarios vienen y se van, los mandos medios siguen ahí, y esos son los autogobiernos. Entonces, y si va a ser la misma dinámica de un policía solamente que sepa utilizar un arma, pues vamos a seguir haciendo lo mismo. Decía Buscaglia, dice que un policía debe cambiar esto a un policía de proximidad, o sea, un policía con conocimiento de sociología, de psicología social, próximo a las víctimas, donde haya violencia intrafamiliar y que sepa a qué órganos acudir para que se atiendan, ¿no? Tiene que cambiar el chip, y por supuesto que tendría que haber un salario mucho más decoroso, ¿no? Más digno. Yo creo que por ahí debe de empezar a trabajarse, pues, y si no, yo sé que esto tardaría, pues, ¿no? Pero si nunca se hace, pues, pues las cosas jamás van a cambiar. Y por los nombres que dio acá Fernando Oropeza, según esta lista, pues yo creo que ahí veo a los favoritos de Palacio, a Raúl Guillén y a Iván Jaime. Iván Jaime es un personaje que se le vincula mucho directamente con Mario Fabio Beltrones, y Raúl Guillén, el que ejecutó, ¿no? Puesto el nuevo sistema de justicia penal, que se especula mucho y se dice, bueno, los mensajes, las señas, tal parece que así fue. Fue cuando tuvo la intromisión la Fiscalía Anticorrupción en el proceso en la Universidad de Sonora, durante el proceso de designación para el nuevo rector, y a quien querían favorecer era precisamente a Raúl Guillén. Entonces creo que por ahí, si va avanzando estos nombres en esa lista, creo que por ahí entre ellos dos va a quedar el nuevo fiscal. Bueno, nos tenemos que estar. Continuamos. Algo sobre que iba a comentar yo era también precisar un poquito sobre la falta de información, ¿no? Porque no tenemos, ampliar un poquito, no tenemos información los periodistas, y hemos estado en una mar de especulaciones. Cada quien entre nosotros nos hemos tenido que apoyar para confirmar los datos. No hay cabeza en comunicación, aparte de que no hay cabeza en el Estado, no hay cabeza en comunicación social. Entonces omiten lo importante y retuitean lo que conviene a la imagen de la señora gobernadora. Y otro punto importante, y tan es así también que cada quien hace aquí lo que le da la gana en cuestión informativa, que vemos algunos videos y algo de lo que circuló inmediatamente. Si uno lo observa bien con análisis, se da cuenta de dónde vienen esas fotos, esos videos y esas cosas.
¿Y qué significa? Pues que ellos tienen la información, la pasan a las redes y es donde se genera toda la especulación y es donde provocan, aparte del morbo, la preocupación, la psicosis en la comunidad, pero porque no hay una autoridad que salga y que diga, esto es lo que está pasando, este fue el hecho y estamos investigando, como se hacía antes cuando había cabeza. Oye, los videos que se han filtrado, que los mismos policías han grabado, o sea, un error de... Entonces, ¿cómo, si lo soltaron o no lo soltaron a los señores estos detenidos? No sé, no tengo el dato específico, pero no lo dudo que los hayan soltado. Primera, porque cualquier abogado iría con, mira lo que, todo esto que está en las redes viola el debido proceso. ¿Y qué pasa? Pues se van, con la mano en la cintura se van. ¿Y quién filtró esa información? ¿Quién filtró las caras de las personas, de los delincuentes, de todas esas personas que han detenido, lo que han... pues ellos mismos, pues. No es el ciudadano común el que va y graba un videíto desde 3 cuadras atrás. Pero bueno, eso también debería de investigarlo la autoridad y no lo ha hecho. Y ahí sí pediría yo que deje de vetar a los periodistas, que deje de controlar la información en Sonora, que también es responsabilidad de la gobernadora. Muy bien, continuamos, Daniel. Seamos breves para que para que nos rinde el tiempo. Pues bueno, Cintia, pues agradecer primero aquí a los compañeros que vinieron a enriquecer el debate esta mañana y pues recordar pues, la importancia de no politizar el tema de seguridad pública, que de por sí ya estuvo bastante politizado durante todas las elecciones. El tema de seguridad pública fue el tema más importante en las elecciones. Ahorita, por cierto, estábamos viendo también información a nivel nacional de estos foros por la seguridad que se están llevando a nivel nacional. Por cierto, ya se cancelaron algunos, 5 de los foros nacionales que se iban a llevar, sobre todo destaca el de Sinaloa, ya fueron cancelados. Se llevó a cabo el de Baja California, el primero que fue en el estado de Chihuahua. Ya los foros por la seguridad fueron cancelados. Cintia, urge acción de parte del municipio, urge que ya se le tome protesta al nuevo comandante y que se vaya poniendo orden en el nivel estatal. Por cierto, celebro la decisión de que volvieran los retenes, aunque digo cuándo se fueron, ¿no? Nos habían cambiado de nombre nada más por los filtros estos de conducción responsable. Ayer que me tocó circular por la ciudad bastante, porque llegando a las 11 de la noche de Guaymas me tocó repartir a los colegas por distintos puntos de la ciudad. Me encontré al menos con 3 retenes en el camino por toda la ciudad. Está bien, digo, los que andamos bien no tenemos nada que temer. El que vaya a tomar puede tomar Uber, hay muchos servicios ahora. Creo que debemos abonar la sociedad a que las autoridades puedan hacer su chamba. Si ahorita se están diciendo que la situación está muy tensa, que hay niveles de inseguridad, que hay amenazas de grupos de la delincuencia organizada, pues hay que reservarnos un poco la fiesta en estos días, hay que llevar la fiesta en paz, hay que no exponernos, Cintia, hay que no hacer a través de las redes sociales difundir las fake news, la información que no esté confirmada. Hay que tratar de coadyuvar como sociedad a que esto pueda ya pararse. Cintia, el tema del cristal, yo creo que es el tema central en Sonora. Es increíble, a mí me parece increíble cómo de pronto como reportero me toca ir a Nogales, me toca ir a San Luis Río Colorado, íbamos a colonias de las periferias y veíamos casas con aluminio, con cobre, y preguntaba, ¿por qué aquí hay aluminio y cobre en casas abandonadas? Porque no hay cristal, porque los grupos de la delincuencia organizada controlan el comercio de esta droga. La gobernadora lleva 3 años diciendo que iba a hacer algo con lo del cristal, ¿y qué ha hecho? Bueno, no ha hecho absolutamente pero el nada. cristal es un tema que trae muchos años. Yo digo, maldita la persona que un día dejó que esa droga se empezara a difundir, se empezara a distribuir en Hermosillo. Esa campaña contra el cristal ha sido el cristal es un tema que tiene 10, 15 años, la metanfetamina. Y corresponde al Estado resolver esa situación de salud. Sí, es donde voy. Sí, o sea, y vemos la diferencia donde no hay cristal. Donde no hay cristal no hay robos. El caso de Cananea es un municipio donde no hay cristal, no se dan los robos. Yo insisto, no es el cristal, pues no es la droga. Exacto, o sea, es quien la provee, quien deja que circule. O sea, sí, pero lo que conlleva el uso, el que... Por eso, o sea, pero vuelvo a lo mismo. Las campañas han venido mientras sea el cristal,
la droga, vamos por orden, a ver, vamos por allá, ya enteramos el orden. Vamos a tener muchos problemas con el tema, porque el cristal es el enemigo público número 1 sin lugar a dudas, la corrupción y el cristal. Yo propondría primero el cristal, después la corrupción, pero esos son los temas que debemos atacar y son los temas que debe atacar el Estado y los que nosotros debemos cooperar también, porque digo, hay que echarle ganas en estos temas, el tema de narcomenudeo, el tema de vamos con Fernando ahora, porque el tiempo agarra el monte luego. Bueno, Fernando, yo quisiera, pues, inevitablemente este tema se va a politizar por la circunstancia en que se dio, discutir, irnos al idealismo, si la luna fuera de queso, los políticos tienen que ser prácticos, porque si no van a tener a los medios de comunicación, ¿cómo se le ocurre hacer esos idealismos como políticas preventivas o bla, 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 bla? Si lo que queremos es estar seguros, no. Entonces, el ciudadano exige, el gobierno requiere resultados inmediatos, desgraciadamente no pueden llegar los gobiernos y tienen que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Todo se empezó a discutir si llega un procurador o si la policía o si el ejército, todo se empezó a descomponer, o sea, no sabemos si es el primero el huevo o la gallina, ¿qué fue primero, no? La descomposición de las policías, la confiabilidad de las policías, incluso obligó al gobierno que viene, ¿no?, de López Obrador, de dar para atrás. ¿Qué dijo? Pues se van a ir en 3 meses, llego yo, y al otro día se van a ir a sus cuarteles el ejército mexicano. ¿Y qué pasó? Las Fuerzas Armadas ya dio para atrás. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que las policías, señores, auditorio, no son confiables. Y las policías de Sonora no tenían por qué ser diferente a lo que pasa con las policías de Chihuahua, de Baja California, de Coahuila, de Nuevo León, el estado más pujante de México. Estuvo también coludido las policías con el crimen organizado. Tuvo que entrar el ejército a limpiar, y en algunas partes ha llegado y ha fracasado, y en otras partes pero eso ya lo funcionado. Saben ellos, no lo resuelven, es otra cosa. No, entonces, el ejército orden, cállese. Ese es el problema, y el ejército no fue, o sea, está ordenado, no porque quiera está ahí, está obedeciendo, y punto. Y el mismo López Obrador tuvo que echar para atrás a su promesa de campaña, porque se dio cuenta que es la institución más confiable, bien o mal, es la institución más confiable para afrontar este riesgo para el Estado, para la gobernabilidad, que en muchas regiones del país está gobernado por el crimen organizado, ¿no? Punto. Pues siempre ha estado gobernado por el crimen por acá organizado. Nos dicen en Agua Prieta no hay cristal y la violencia muy por abajo en Sonora. Juan Carlos Zúñiga. Pues un llamado a los responsables de hacer estos nombramientos a darle cumplimiento absoluto a la ley vigente. El mecanismo para nombrar fiscal y el mecanismo para nombrar secretario de Seguridad Pública es muy claro, está muy preciso en la ley. Hay un consejo ciudadano que en lo personal espero que esta vez sea transparente, que nos diga cómo va a ser el proceso para integrar la terna en Seguridad Pública y cómo va a ser el proceso para revisar los 5 nombres que les va a enviar el Congreso. Hay que aprendernos los nombres y tenerlos muy bien ubicados. Son Óscar López Vukovich, Servando Carvajal Ruiz, Jorge Cons Figueroa, es el presidente del Consejo, José Germán Coppel Luquen, Juan Carlos Solís López, Jesús Gámez García, José Antonio Díaz Quintanar, Cecilia Burs Martínez y Francisco Díaz Brown. En ellos está la responsabilidad de nombrar la terna para Seguridad Pública y de revisar los 5 nombres que el Congreso va a proponer. En 2017 el proceso para formar la terna de fiscal anticorrupción y delitos electorales, cuando se dieron a conocer, parecían bromas o parecía una fake news, y fue realmente lo que ellos propusieron en medio de un proceso nada transparente. Nunca salieron a justificar los motivos de esas ternas. Yo espero que hagan una matriz, que la publiquen, que las sesiones sean públicas, que haya un ejercicio en donde de cara a la sociedad nos digan por qué y cómo están tomando las decisiones, porque estamos hablando de uno de los temas de mayor preocupación nuestro estado, que es la seguridad pública, y el otro, el tema del combate a la impunidad que se hace desde la Fiscalía. Yo espero que en la Fiscalía General de Justicia nombren
a una jurista o a un jurista, a un abogado que no sea político, que sea abogado, que conozca las leyes, que sepa de seguridad pública. Y yo espero que seguridad pública nombren a un policía, que no un policía político. O sea, insisto, ya no más un uso político de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. No más espionaje, no más persecución a opositores, no más confección y fabricación de expedientes, que sea una dependencia que no más intimidaciones, no más correos con amenazas, no más problemas para los familiares. Entonces, de personas que se atreven a alzar la voz por algo. Así es. Todo eso desde en algún momento yo me sentí en la época de los 70s, 80s. Yo igual tuve una situación muy complicada y bueno, yo creo que muchos de quienes trabajamos en los medios tuvimos algo similar. ¿Aarón? Bueno, pues ya yo para cerrar, yo preguntaría si el Estado está garantizando lo que la Constitución se supondría tendría que garantizar, que es seguridad pública, acceso a los servicios de salud, garantía alimentaria y acceso al agua y acceso a la educación. Yo creo que no, ni el federal ni estatal, en ninguno de los tres niveles. Y ahí es donde viene el desquebrajamiento del tejido social y empieza todo. Insisto, no es el problema la droga, porque no viene y se te mete solo a tu cuerpo, o por qué es la diferencia entre los que estamos aquí en la mesa que no consumimos esa droga y por qué hay otros que sí. Creo que ahí es donde está el asunto. Y eso es abandono del Estado, donde pues los vacíos se llenan, ¿no? Y el crimen organizado está ocupando esos vacíos y ese es el problema que tenemos, ¿no? Entonces creo que se debe ver, hay un sistema penitenciario también que pues que ni rehabilita ni reinserta a nadie en la sociedad, son universidades del delito, gente que cae ahí por algún robo simple y sale graduado de criminal, ¿no? Por eso también esas leyes tontas, como la ley Pano de querer agravar a nivel de no me acuerdo cuál es el nivel de delito grave, pero robo. Sí, robo, pero como amenaza del Estado, se me fue bueno. Cuando el peculado, la corrupción gubernamental, lo que le ha dado totalmente la madre a este país, pues no está catalogado como delito grave. Fíjate ahí lo contrastante, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, un minuto para despedirnos. Gracias, Reina. Ay, pues muchas gracias. Y yo coincido, nada más quiero decir que coincido con Juan Carlos, hay que estar muy pendiente del Consejo, ya que no tenemos gobernante en Sonora, y hay que estar muy pendiente de que estos ciudadanos realmente hagan su labor. Y también, y agrego yo también, de todos los que hemos vivido la represión, el acoso del Estado. Si bien la gobernadora había dicho yo no soy padres, creo que se está pareciendo muchísimo a él en la forma de gobernar, y a otro es gobernador López Nogales. Bueno, por ahí yo la veo a la mitad del camino, a sus 3 años, como un balance se parece mucho a estos dos, y ya veremos, tiene la oportunidad de mejorar, le quedan 3 años, esperemos que lo haga por el bien de los sonorenses. Muy bien, Fernando, gracias. Cintia García, todo se va a reducir al Congreso del Estado, se va a poner divertido, tendremos que estar pendientes, ha quedado el Congreso del Estado exhibido en su bajo nivel político, de las nuevas formas, las nuevas fuerzas que lo conforman, pero tienen que aprender, entonces estaremos pendientes. Daniel. Pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando esta mañana y pues que los próximos domingos nos acompañen aquí en el Comal, ¿no, Cintia? Así es. ¿Aarón? Bueno, pues yo también cerraría con lo que Juan Carlos y Reina han dicho aquí sobre el Consejo Consultivo Ciudadano. Yo creo que es despedida, ahorita, ya no es comentario. Despídete, sí, ya no es comentario. Ahorita se los puedo firmar, van a escoger o van a proponer la terna que a modo, ¿no? Pues del sistema. Gente como Jorge Cons, como Díaz Quintanar, que también está en la Junta de Agua, que están en esta organización del Museo Cómo Vamos,
Bueno, en fin, o sea, vemos los mismos en todos partes con los mismos resultados, ¿no? Entonces yo creo que no vamos a esperar, no podemos esperar resultados diferentes. Juan Carlos Zúñiga, un gusto tenerte por primera vez aquí en el Comal. No, muchas gracias por la invitación. El virgencito. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y gracias a usted, auditorio, que es la parte más importante. Qué bueno que estuvieron atentos. Gracias por su participación. Yo le recuerdo, sea feliz, es un estado de ánimo que depende de usted. Le genera muchísimo bienestar, no solo a usted, sino a quien tiene cerquita. Lo espero en este espacio el próximo domingo. Que se la pase a todo dar. Gracias.